todos atentos a la nota, pero nos llamó mucho la atención cuando sumaron su cuerpo y estaba intacto. Y 40 años habían pasado, ¿verdad? De eso. Sí. Impresionante. Así es. Y dicen que cuando abrieron, el olor a rosas salió automáticamente. ¿Eso por qué? Bueno, ese es un fenómeno que han padecido, digamos, algunos místicos, en el sentido de que en torno a ellos de repente salen olores que son olores extraordinariamente exquisitos, aunque indescriptibles, Claro. pero se sienten. Y no es una cosa, digamos, tan extraordinaria. Pocos años antes de que muriera el Padre Pío, en Madrid murió una monjita carmelita descalza, de las mismas de nuestra Santa Teresa de los Andes, que se llama Madre Maravillas, que también está canonizada. Y también, en torno a le exhibieron el cuerpo durante 5 o 6 días, y en torno a ella el aroma que había era un aroma indescriptible, pero exquisito. Sí, porque en el fondo yo he visto cuerpos muertos después de meses, y obviamente todos sabemos que los cuerpos se ponen negros, sale un olor, se pudren, pero aquí no pasó absolutamente nada, y no solamente no pasó después eso, de 40 años. Exactamente. ¿Qué pasa con los... O sea, después de 40 años deberán quedar solo huesos. Sí. Cristian, estamos súper atentos viendo la nota todos, y también ya otro de los eventos importantes de la vida del Padre Pío es lo que pasa primero con la iglesia, y el querer esconder lo que estaba pasando y no aceptarlo, y todo el tiempo que se demoró en aceptar y en asumir y finalmente en santificar al Padre Pío. Es sumamente relevante eso, porque en realidad cuando uno ve la historia del Padre Pío, ve en el fondo el triunfo de la fe popular por sobre la fe oficial. Uno tiene que recordar que en aquel entonces, cuando le aparecen los estigmas al Padre Pío, se envió a un emisario del mismo Vaticano, quien señaló oficialmente que los estigmas del Padre Pío eran producto de su neurosis, es decir, producto de lo neurótico que era el Padre Pío, es decir, un efecto psicosomático y no un efecto divino o un fenómeno divino. Después, como salía en la nota, también prácticamente se le enclaustró, se le prohibió confesar. Durante muchísimo tiempo se le puso un micrófono para ver lo que hablaba. Y en general la ciencia también, acompañada de esa jerarquía del Vaticano de aquel tiempo, lo marginó. Sin embargo, y aquí está el punto, desde el momento que comienzan los estigmas, comenzaron a llegar muchísima gente común y corriente a confesarse, y el Padre Pío comenzó a tener un reconocimiento popular por sobre el oficial. Y claro, la fe popular también da para mucho. En aquello entonces, por ejemplo, la gente a veces agarraba unos pañitos, le ponía sangre de gallina y los vendía como si fuesen reliquias, digamos, del Padre Pío. Entonces, en torno de todo este fenómeno popular, se fue gestando en gran medida, bueno, la historia del Padre Pío. Pero una cosa es la aparición de los estigmas, que es obviamente lo que más conocemos. También estos otros aspectos de su capacidad, esta especie como de empatía casi sobrenatural, ¿no es cierto? De leer. Poder leer y conectarse emocionalmente con las otras personas. Pero ¿qué pasaba desde el punto de vista de su mensaje doctrinario? ¿Era peligroso también? ¿Era disidente, por decirlo así? A ver, porque uno no entiende un poco esta especie como de encono en contra de una persona que obviamente estaba trayendo mucha gente a la fe. Sí. Yo no comparto esa distinción entre iglesia popular e iglesia jerárquica. Es una distinción imaginaria, no existe en la realidad. Ahora, para poder entender estas cosas hay que situarse un poco en el contexto en que sucede todo esto, porque esto no es una línea continua, sino que va a haber 2 momentos concretos de persecuciones muy específicas contra el Padre Pío, originada por causas distintas. Ahora, Cuéntenos de esas persecuciones, ¿de qué se trataba? Pero antes te digo lo siguiente, hay que tener presente que frente a todo este tipo de fenómenos, la Iglesia siempre guarda muchísimo cuidado. No se trata de entusiasmarse a la primera. En el programa anterior habíamos visto lo de las apariciones de Fátima. Bueno, esto inmediatamente no se aceptó, pero entonces vamos a las persecuciones. Pero tomando lo que dice Cristian, obviamente era una oveja de un rebaño que estaba tomando un protagonismo que no debería haberlo tomado. Bueno, si uno lo lee así, uno también como que empatiza un poco con lo que dice Cristiano, ¿no?
Es que es una cosa distinta de lo que tú me estás diciendo, Costonca. El tema es el siguiente. La primera persecución se va a producir como consecuencia de envidias personales. El Padre Pío está en un pueblito que se llama San Giovanni Rotondo, donde hay otros curas. Y estos otros curas, ¿ya? Frente a esto que está pasando con el Padre Pío, porque mucha gente se va con el Padre Pío y todo lo demás, y el obispo de eso la era lo que diócesis, estamos hablando, exactamente, yo creo, y el obispo de la diócesis, incluso el obispo de la diócesis, también. todos estos que van a ser personajes además muy oscuros, porque después se les va a investigar y se les va a castigar a todos. Entonces todo eso inician toda una trama que lo que busca es castigar y en lo posible disminuir al mínimo la figura del Padre Pío. Bueno, un poco. Y es ahí donde viene el Padre Gemelli, que viene de Roma. Pero el Padre Gemelli no lo entendió, porque había ya una orden en el sentido de que solamente podía ser examinado el Padre Pío cuando estuviese autorizado por el Santo Oficio. Entonces, cuando el Padre Gemelli, que venía de Roma, un hombre además muy importante, el hospital más importante de Roma tiene su nombre en estos momentos, era un franciscano, llega a ver al Padre Pío, a examinarlo, y el Padre Pío le dice: oiga, ¿usted trae la autorización para examinarme? No, le dice el Padre Gemelli. Entonces yo no le voy a permitir que me investigue, que me examine, y se mandó a cambiar. O sea, lo dejó plantado, digamos, de alguna manera. El Padre Gemelli asistió a la misa, miró desde lejos lo que pasaba, y su informe lo hizo a partir de esa visión desde lejos, pero con su amor y con su orgullo herido. Entonces, Claro, porque se pelearon. Lo que destiló ahí fue hiel, digamos, claro, ¿no?